Bueno, arratsaldeon. Arratsaldeon. Egunak bideratzen duten hasi elkartearentzat, lujo bada. Badakigutako azken aldian toki askotatik deitzen dutela, bakarrik Euskal Herrian, bai Estatu Espainolean, bai mundu osoan dabe. Antxeskinean feliz. Sevilla, Txilen, Zaharan, zelen artean, eta ez bakarrikan bere lana ondo egiten dakilako, bezik eta ja lan konprometitu dagoak ere hartzen badakilako. Eta batez ere hori, giza eskubideen aldeko lanean, baita ere ari delako. Aldia horretaz, Pako gaur egun Arantzadi elkarteko lehendakaria da. Eta hemen beste lan batzuen artean, azken urteetan, desinore birazte prozesuetan parte hartzen ari da. Horretarako oroitzapen historikoaren hildoan lan egiten duen talde berezia dago Arantzadi elkartean. Eta batenok ez dakizuenez, 1996ko estatu golpe fascistak eragindako gerraren ondorio, mendian eta bide bazterretan hilo beraturik gelditu zen hainbat jende, galtzaileak noski, milizianoak, gudariak, zibilak, oraindik ere hor daude lurrazpian, txakurrak bezala, eta 77 urte eta gero euren senideak ere askotan ez daukate euren berri. Ez daukagu hau esaten duguna probatzeko, ez daukagu urrutia joan beharrik, hemen Elgoibarren, Madarixan atera den duen 2007an miliziano bat, eta joan zen urtean Ziardamendin atera ditugu beste 4. Eta oraindik ere, gure datuen arabera beste 15 bat edo badaude, Amesti, San Miguel inguruan, eta ziur gaude beste hainbat ere, honezkero, galduko direla edo ditugula lokalizatuko. Azken 2 asteetan kulturetxean izan dugu erakusketa bat, eta Arantzadi elkartearen erakusketa zen, pixka bat, Espainiar estatu guztian zehar, fosak aurkitzen eta desilo geratzen nola egin diren, senideak eta nola egon diren senideekin euren lasaitasuna eta sufrimenduarekin bat eginaz, eta bar. Eta pixka bat horren inguruan, horreka dugu bako hitz egitera, eta horretaz berak esango digu. Izenburua da fosak desilo biratzen, fosak ateratzen, eta dignitateak rekuperatzen. Buenas tardes. Yo primero tengo que disculparme porque no pude estar aquí la semana pasada. Estuvimos en Ginebra hablando en todas las oficinas de Naciones Unidas. Ayer mismo estuvimos en Bruselas, hace 4 días en el Ministerio de Asuntos Exteriores, precisamente para dar a conocer esto que hemos encontrado en el Sáhara, del cual incluso enseñaré alguna imagen fotográfica para que se vea que la historia se repite y que es igual en todos los rincones del mundo. Bueno, además de eso, yo tengo que agradecer a algunas de las personas que están en la sala, que han colaboran, que siempre son la punta de la lanza. Es decir, nosotros no llegaríamos a muchas esquinas y rincones si no fuera porque hay gente a nivel local que se ha preocupado, que ha tenido a bien comunicarlo, que ha llamado, a veces con dudas, con miedos, pero que eso también lo vamos resolviendo afortunadamente entre todos. El asunto que tenemos entre manos es esto que se llama memoria histórica. Ya cuando se le puso este nombre, aproximadamente el año 2000, pues todo el mundo dijo que esta era una tontería, la memoria histórica no existe. Los que son historiadores, que se dedican a la historia contemporánea, dijeron que eso era absurdo. O es memoria o es historia, pero no puede existir la memoria histórica. Yo me acuerdo que entonces tuve que pensar, una cosa es el recuerdo y otra cosa es la memoria. Yo tengo recuerdos. Todos los que están aquí tenéis recuerdos. ¿Cómo van a impedirte que tú tengas recuerdos? Yo tengo los recuerdos de mi infancia. Yo puedo recordar, por ejemplo, los últimos estados de excepción que se vieron en Guipúzcoa. Y entonces tengo recuerdos. Si mis recuerdos coinciden con otros recuerdos de otras personas que son mis vecinos,
Pues eso, a eso lo llamamos memoria. Es decir, no es lo mismo el recuerdo que la memoria. Pero hay memorias colectivas. ¿Cómo no va a haber memorias colectivas? Estaría bueno, en el Goibar habrá memoria colectiva respecto a acontecimientos que han ocurrido hace un año, o hace 12, o hace 60, porque no, ¿quién lo va a impedir? Aún así, entonces, me da lo mismo cómo se le quiera llamar a esta cuestión, que en los periódicos aparece como memoria histórica. Yo no voy a discutir más cuáles son los términos exactos. Lo que quiero es, como persona práctica que creo que soy, meterme a ver qué puedo de todo esto sacar en limpio. Y resultaría entonces que os tengo que preguntar esta tarde qué queréis que hablemos. ¿De ciencia en la memoria histórica? ¿De política en la memoria histórica? ¿O de derechos humanos en la memoria histórica? Porque esas son las tres caras que yo le veo a este tema. El tema científico, que se me tiene que exigir, haré un comentario al ADN, pero eso sería muy aburrido. Estaría también el plano político, del cual no tengo preparación suficiente para hablar, pero que hay gente que juega ese papel que es completamente necesario. Y estaría un plano que yo lo sitúo en la base de este triángulo, o esta pirámide, que para mí es el plano de los derechos humanos al que le doy más importancia que incluso al plano político y al plano científico. Esto me puede llevar a que ya alguien me haga crítica, y de hecho nosotros cobramos algunos palos, yo creo que innecesarios, como consecuencia de que tenemos un enfoque hecho hacia lo que son los derechos humanos, basándonos precisamente en la fuerza que tienen los que son víctimas, es decir, los familiares. Todo el tema de Argentina o de Chile no se hubiera puesto en marcha si no hubieran sido por las madres que con un pañuelo se empezaron a concentrar en las plazas. El revolcón que le dieron a los criminales de Argentina no se lo dieron los partidos políticos argentinos, que luego se sumaron a la oportunidad. El revolcón se lo dieron esas madres que tenían hijos desaparecidos, que al principio cobraron muchos pagos e insistieron en ir a la plaza pública perpetuamente a decir qué pasa, dónde están nuestros hijos. Y luego tras ellos intervino la universidad, los jueces, algunos han sido extraditados, algunos están en la cárcel, pero ese esfuerzo vino precisamente de la mano de esa conciencia civil de las personas afectadas. Yo quiero entonces situarme aproximadamente por ahí, Y todo no sale bien, porque hay un comentario al plano científico. Vosotros conocéis perfectamente esto, ¿verdad? Porque ahí fuimos. Nos llamasteis, tuvimos la oportunidad de recoger algunos testimonios y con el dedo señalar en la tierra. Y hago un comentario para deciros que alguna fosa en el Goibar hemos encontrado, pero otras que están por ahí no las hemos encontrado, no todo sale bien. Ni sale bien todo esto, ni sale bien el ADN que intentamos sacar de los restos, porque en concreto, en este paraje, teniendo en cuenta que las últimas exhumaciones que se ha hecho en Guipúzcoa se ha hecho en el Goibar, tengo que deciros que de esos 4 esqueletos, que muchos de los aquí presentes tuvisteis la oportunidad de ver, porque hubo un acto institucional ahí que yo creo que fue muy importante, totalmente necesario, esa dimensión política por la cual representantes del ayuntamiento hacen presencia en el lugar, en tanto que ostentan esa representación de los ciudadanos y hacen política. La política no solamente se hace en Madrid, pues precisamente no todo sale bien. Es que de los 4 esqueletos solamente hemos sacado ADN en 2 de ellos, el 50%. Es decir, de 2 de los esqueletos no hay manera de sacar ADN. Mira por dónde, se enterraron el mismo día, en la misma fosa, y de 2 de los 4 esqueletos no hay forma de obtener ADN. Esto suele ocurrir, porque a veces en la televisión vemos que es muy fácil, en vez de sacar ADN de un vaso y de lo que yo toco aquí ahora con mis dedos, como una huella dactilar, ya lo sabemos, esto está en las series del CSI. Pero cuando se trata de muestras que están degradadas, el tema es mucho más difícil. Y mira por dónde, seguramente de estos 4, 2 va a ser completamente imposibles de identificar. Entre otras cosas porque no tenemos tampoco familiares a quien comparar, pero es que para empezar a hablar resulta que no nos sale dar el ADN. Yo hago un comentario al plano científico para deciros también que el tema es mucho más complicado. Pongo adrede este esquema en el que los podemos situar todos. Bueno, pues si resultara que la víctima no tiene descendientes, esto también es un problema para rastrear el ADN, porque nos tenemos que ir a la generación suya, a los hermanos, que es difícil que vivan hermanos de aquellos muertos. Es difícil. De todas las cosas que hemos visto nosotros, una sola vez he visto ya una mujer viuda de una de las víctimas. Una viuda de 90 y tantos años que todavía vivía y que nos explicó cómo le detuvieron, cómo le rompieron una pierna, cómo le subieron al camión, quiénes eran los que conducían el camión y todo eso. Pero en general estamos hablando de la siguiente generación. Por lo tanto, nos tenemos que colocar en el plano de los sobrinos.
Y pongo este esquema aquí adrede para deciros que el ADN mitocondrial que tenéis todos los que estáis presentes en esta sala procede de vuestra madre exclusivamente. Porque el ADN mitocondrial se traslada de generación en generación a través de las mujeres solo. Es decir, que vosotros tenéis el mismo ADN mitocondrial que todos vuestros hermanos, sean hombres o mujeres, procedentes de vuestra madre. Pero a la siguiente generación, vuestros hermanos varones no trasladan ese ADN mitocondrial. ¿Qué significa esto? Bueno, que si hay sobrinos, nosotros podemos casi pensar, bueno, quienes son sobrinos, hijos de hermana, hombres o mujeres, tienen el mismo ADN mitocondrial que el muerto. ¿Y por qué digo el ADN mitocondrial? Porque hay más ADNs, hay un ADN que es el nuclear. Y resulta que en cada célula hay miles de ADNs mitocondriales frente a un solo ADN nuclear. Es decir, en muestras antiguas encontramos con facilidad ADN mitocondrial y difícilmente ADN nuclear. No sé si esto me habéis entendido. Pero por cada célula hay muchísimo ADN mitocondrial. Así que si encuentras algo de ADN, lo más previsible es que encuentres el ADN mitocondrial, que lo tendríamos de nuestra madre. Es decir, de todo este esquema nos valdrían solamente hijos de hermanas. Y si resulta que no quedan vivos hijos de hermanas, pues ahí tenemos un fastidio, porque nos vamos a la siguiente generación y solamente podríamos encontrarnos a hijos e hijas de las sobrinas, hijas de una hermana. Y con esto quiero decir que el asunto es bastante difícil. De hecho, todos estos puntos marcados en amarillo serían buenos candidatos para intentar buscar el ADN mitocondrial que tiene la víctima. Pero los demás no nos valen. Aparte de que a veces no sacamos el ADN del hueso, lo sacamos de los dientes y del hueso. Dentro del diente, si no tiene caries, si no está estropeado, el diente es como un estuche, dentro del diente hay células y es un estuche que conserva bastante bien el ADN, salvo que tú lo eleves a temperatura, que quemes los huesos, etcétera, que entonces estropea todo. Bueno, esto es una primera idea para deciros que las dificultades técnicas existen y que la experiencia incluso en muchos laboratorios de genética no está pensada para muestras tan degradadas. Los laboratorios de genética, que en el País Vasco hay dos buenos, uno es el que tiene la Archancha en Erandio y el otro es el que tiene la Universidad del País Vasco en Vitoria. Son los dos laboratorios muy buenos para estudios de criminalística y etcétera. Hay más laboratorios de ADN, pero no tienen ninguna experiencia con muestras degradadas. Hay clínicas, hay hospitales que hacen ADNs de otro tipo. Es muy fácil hacer el ADN a un niño cuando le tomas una muestra de sangre que no está contaminada para saber si es hijo de un varón, el cual está vivo, y le tomas también otra muestra. Eso es facilísimo. Pero cuando te metes a muestras que están degradadas y llevan, como en este caso, más de 70 años debajo de la tierra, afectadas por las raíces, el tema se complica. Bueno, aún así, y sin embargo, nosotros hacemos unos informes técnicos por los cuales los 4 individuos enterrados en Sierra Mendi tienen tiros en la cabeza. Eso sí que lo hemos visto. Y se puede acreditar por cuál es el edificio inventario de salida. De ahí son muertes violentas por disparos, en este caso, en la cabeza. Y todo eso lo podemos acreditar. Bien. En este plano, que es como técnico, científico y muy complicado y muy aburrido, a veces sale aquí, en esta especie de punta, lo que es el operativo forense. El operativo forense en el Sáhara, o el operativo forense en Chile, o el operativo forense en el Goiba. Esto es tan complicado como lo que veis aquí. Para poder llegar a este punto sexto se necesita una legitimidad, donde la clave es la credibilidad. Esto que veis aquí de la credibilidad en el parámetro de la legitimidad es lo principal para estas investigaciones. Luego yo pondré un ejemplo de crítica a quienes aquí están reivindicando que lo haga el Estado, que venga el juez Garzón, que se ocupe la Guardia Civil. ¿Pero qué estáis hablando? Lo primero, que no tienen muchas ganas. Lo segundo es que casi me fío menos por la falta de credibilidad. ¿Es que tú te crees que en Chile son los carabineros de Chile hoy los que están investigando los desaparecidos del año 73? Pero tú te imaginas que en Chile, que tengas un hermano desaparecido, te toque la puerta un carabinero y te diga: ¿qué sabe usted de su hermano? Pero que si se lo llevan ustedes. Esa es la respuesta. Es decir, se necesita siempre en estas investigaciones equipos independientes. Esa es una cuestión que hay gente por aquí muy sesuda y con mucha conciencia política que no termina de pillarla. Se necesita supervisión, lo voy a decir luego, tutela judicial, pero se necesita tener credibilidad. Y hay gente, desde luego, que
desde luego no la tendría entre nosotros. Por encima de la legitimidad estaría la legalidad, la seguridad, que aquí no tenemos un problema de seguridad, porque te vas a Colombia o a Paraguay y tienes que andarte con cuidado, o en el Sáhara donde hemos estado, que nos están mirando los marroquíes a 1 kilómetro de distancia con sus prismáticos. Tiene que haber un problema, tiene que haber también recursos, tiene que haber recursos humanos, logísticos, financieros. Esto sin financiación no se puede hacer. Tiene que haber una gerencia y consolidación de la información, se genera mucho dato que se pone encima de la mesa, luego hay que ordenar esa información y por encima de todo estaría ese operativo forense que sale en la tele, que se ha visto en esa fotografía, o que sale sí, en un reportaje donde salimos nosotros y dando explicaciones, etc. Para llegar a este punto es esto, hay que haber trabajado mucho esta cuestión y para nosotros es fundamental, como pasa con la gente del Goibar, saber que hay personas que se ocupan de un montón de aspectos que están en la base de la pirámide y que nos permiten al final hacer quizás algo serio en esa cuna. Fijaros por otra parte que cuando se plantea un problema de identificación y sigo en ese plano técnico-científico, nosotros solemos jugar con los elementos circunstanciales, las huellas dactilares, el hueso, los dientes y el ADN. Con estos primeros criterios de aquí solemos hablar de que la información es compatible, no damos certezas, hablamos en términos de probabilidad o de posibilidad. No es lo mismo decir que mañana puede llover en el Goibar que decir que mañana probablemente lloverá en el Goibar que decir que mañana seguro que va a llover en el Goibar. Y esto, cuando estás en un tema judicializado, cuando adquieres una responsabilidad al decir las cosas, te tienes que andar con mucho cuidado. No puedo entre mis amigos hablar de cualquier forma, pero cuando tienes que poner por escrito, te tienes que tentar la ropa en la forma en cómo buscas la palabra adecuada en ese formato de documento. Pues bien, con estos elementos que vemos aquí, nosotros hablamos de información compatible. Y cuando tenemos una información compatible, hacemos propuestas de identificación, que es lo que estamos en este momento. Nosotros tenemos unas sospechas de algunos que puede estar ahí. Por eso hemos ido a tomar las muestras de los familiares de algunas de las familias, no andamos al tuntún. No estamos comparando las muestras de ADN de los esqueletos de aquí a ciegas con el banco de ADN a nivel mundial, ¿no? Es que tiene que haber una hipótesis, una orientación, si no, no hacemos nada bien. Si todo va bien, hacemos entonces unas pruebas genéticas dirigidas y si se resuelve genéticamente, habríamos obtenido una verdad segura, una verdad al 100%. Normalmente los laboratorios suelen dar unos datos estadísticos que dicen es al 99,9999969 detrás de la coma, que es como obtener el 100%. Lo que nosotros estamos haciendo siempre en el campo de la medicina forense es tratar de reducir nuestro margen de incertidumbre o de error a cero. Cuando tú opinas que este chaval tiene una esquizofrenia paranoide o que tiene un consumo de drogas de tal tipo, que siempre hay un margen de error, tratas de reducir tu error a cero. No es fácil hacerlo en muchas cosas que normalmente se ventilan todos los días. Y así entonces comprender que nuestra tarea, aplicada a cualquier problema forense de ayer, de hace 1000 años o da igual, es tener un montón de trozos de cosas que no sabes ni lo que son, que las tienes que ordenar. Cuando yo ordeno del montón de imágenes anteriores y me quito de encima algunas que me están interfiriendo porque son un artefacto que me confunde, al ordenar las cosas empiezo a ver algo. Y fijaros que aún así esto no está completamente ordenado porque nunca la boca tiene que estar por encima de los ojos. Lo que hay que hacer es ordenarlo un poco mejor. Y al ordenarlo un poco mejor, casi ya ahora sí estoy viendo que esto y lo otro se parecen, hasta tal punto que si lo pongo en su sitio y me faltan trozos de verdad, obtengo una verdad general. Esto es lo que hacemos siempre en medicina forense. Es como hacer un puzzle y que te falten unas piezas, pero aunque te falten unas piezas, tú ya estás viendo de qué va el puzzle. Sabes que es un prado con unos cerros, que hay un río, atrás hay un bosque. Y sin embargo te faltan 2 piezas, o 3, o 7. Esto pasa casi siempre en cualquier investigación forense, sea esta aplicada al estudio de una huella dactilar en un crimen, a un residuo orgánico que aparece tras un atentado de, no sé, agresión sexual a una mujer. Ese tipo de cosas son trozos de verdad que uno trata de insertar en esta cuestión. Y así entonces generamos informes técnicos y procuramos por lo menos que esto se acredite desde un plano técnico, académico, universitario, científico, que es completamente necesario para lo que viene a continuación. Bueno, y ahora nos vamos al plano político. Diré un par de cosas. La primera de ellas es que, como ya he señalado, esta historia que se ve en esta fotografía que ocurrió en el Goibar, afortunadamente entre nosotros empieza a ser una cosa normal. Ya no es una cosa excepcional, sino que es normal. Ha sido anormal durante años. Nosotros hemos comprendido cómo en algunas ocasiones
exhumando restos de personas que pertenecían a algún sindicato concreto y avisando a su sindicato de que se va a llevar a cabo la tarea, no haya venido nadie, ningún representante del sindicato. Qué raro, ¿no? Eso es un déficit democrático. O que cuando se va a exhumar en un sitio donde está un concejal, no venga ningún otro concejal de ese pueblo. Qué raro, ¿no? ¿En qué país vivo yo? Porque lo lógico sería, si con independencia que sea otro partido político, si yo soy concejal de este municipio y se van por fin en una fosa clandestina de mi pueblo a recuperar los restos de quien fue concejal en mi mismo ayuntamiento, pues qué raro que no vayas. En fin, esto ocurre muy poco o casi no ocurre en el País Vasco, pero lo vemos fuera del País Vasco en algunos contextos sociológicos que son bastante distintos, donde todo el mundo está como con miedo, con dudas y con cosas parecidas. Fijaros que yo aspiro a algo parecido a esto. En el caso de Víctor Jara, yo tuve la oportunidad de estudiar los restos de Víctor Jara. A Víctor Jara no le cortaron las manos, es mentira, no se las cortaron, solamente le rompieron más de 50 huesos como consecuencia de la tortura en una instalación deportiva donde a él le tenían detenido, le torturaron concretamente en el vestuario de las mujeres árbitros de esa instalación. Me impresiona mucho entrar en ese sitio, imaginarte a Víctor Jara ahí, que aparece en la foto aquí, que para quienes sois jóvenes igual no lo reconocéis, pero claro, es que Víctor Jara era un cantante popular chileno que tenía alcance universal. Pues bien, cuando se ha hecho la investigación reciente en Chile, y nadie ha discutido en Chile, pero si esto es muy antiguo, pero si esto es del 73, ¿a qué viene remover esta historia? No, todo lo contrario, en el honor de los chilenos está precisamente el revisar toda esta cuestión horrorosa de la dictadura que les cayó encima como consecuencia del militar Pinochet. Bien, cuando se hizo la investigación forense y finalizó, se hizo una entrega y un acto oficial, y aquí está, la viuda de Víctor Jara, con la hija de Víctor Jara, el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santiago de Chile, el doctor Patricio Buscos, detenido, torturado, que no murió por los pelos, junto con su mujer, y que logró salir de Chile y esconderse en Italia, y cuando pudo volvió a Chile. Bien, y lo más importante de todo, la presidenta del gobierno, Michelle Bachelet. Esto y esto casi se parecen, ¿verdad? Pero yo aspiro a vivir en un país en donde cuando ocurren estas cosas vengan las máximas autoridades. Y no me vale esa otra cosa que dicen algunos, oh, es un aprovechamiento vulgar de las víctimas y del sufrimiento. ¿Qué estás diciendo? Si lo lógico es que estén presentes. Y a mí, por ejemplo, esta foto es simbólica, porque precisamente esta iniciativa no solamente está secundada por las autoridades judiciales, sino que el poder político chileno, de la mano del presidente de la República de Chile, precisamente está presente en el acto. No envía un subsecretario que vaya a ver ahí medio escondidas por la tarde, no, estás presente. Aspiro a que esto termine ocurriendo entre nosotros de manera natural. Y tengo que decir más en el plano político, que realmente el complejo de culpabilidad que tienen todos los partidos políticos con este tema, claro, pues venimos de donde venimos, yo también y mi universidad también. Resulta que cuando empezamos estas tareas el año 2000, la izquierda se llevó una sorpresa. 3 años más tarde la izquierda está completamente enfadada con nosotros porque habíamos puesto en marcha un asunto que ellos no habían calculado, que no habían diseñado en sus estrategias, y afortunadamente para el año 2006 la izquierda se implicó en esto y la apoya, la impulsa, y no encontramos ninguna pega. ¿A la derecha qué le pasó? Pues que el año 2000 la derecha estaba indiferente, el 2003 se mantuvo indiferente y a la altura del año 2006 la derecha se hizo beligerante contra nosotros, claro. Aún así, pocos nos han importado estas pintadas que nos han dedicado en algunas de las exhumaciones, porque hasta Falange Española se puede renovar. Ponen en la página web para que vayas a mirar, pues si tienes alguna duda ahí. Vencimos y venceremos. Fueron ajusticiados, no asesinados. No se les asesinó, se les ajustició. No era mentira. Rojos, os falla la memoria. Esto no nos hace hasta gracia, ¿no? Pero es verdad que alguna persona del equipo pues, tuvo algunos problemas serios. Hay que recordar aquí a Coldo Pla de Pamplona, que recibió varias amenazas muy serias que se investigaron oficialmente, enviándole desde casquillos de arma de fuego, y bueno, en Navarra se hizo la investigación y tal. Coldo Pla, que es una persona que se lo hicieron por esto, porque estaba precisamente en la asociación Chimparta interesado por estas cuestiones desde hace años. Bueno, incluso la última idiotez de alguna autoridad política de izquierdas que yo he oído aquí en Euskadi, y lo voy a decir delante de todos vosotros, me importa muy poco que se molesten conmigo, ha sido tener que aguantar y escuchar a algún listo decir que los de Goldatu
Goldatu, que es una asociación de presos que se han esforzado por ir a Argentina y darle un impulso a la querella de esta jueza de Argentina que ha sido noticia hace 4 días cuando ha tomado la decisión de pedir la detención y extradición de 4 torturadores, hay quienes les ha dicho a los de Goldatu que tienen afán de protagonismo, que han desplazado el interés por los desaparecidos y lo quieren sustituir por el de los presos. Y una sarta de idioteces de mucho cuidado. Cuando la gente de Goldatu, muy seriamente constituida, que ha sufrido cárcel, tortura, etc., han tenido la conciencia de moverse y hacer cosas. Yo no me río de lo que han hecho los de Goldatu, todo lo contrario, eso también es necesario y su esfuerzo ha merecido la pena, porque junto con otras gentes ha servido para que esta jueza de Argentina se haya movido, y menudo susto ahora mismo hay aquí, a cuenta de que si el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, va o no a ordenar la detención de estos policías y va o no a ordenar la extradición. Bueno, pues por lo tanto, yo creo que lejos de criticar a esta gente de Goldatu, que puede haber hasta alguno en la sala, es todo lo contrario. Estamos de enhorabuena sabiendo que esas personas, en uso legítimo de sus propios derechos, se pusieron en marcha haciendo el esfuerzo para que esa querella contemple unos contenidos entre los cuales también está, como no, el tema de las torturas. Pero pongo esta cuestión de la querella de Argentina para deciros que es verdad que no sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué son? ¿Víctimas de la guerra civil? Eso es una broma. ¿Víctimas del franquismo? ¿No es mejor decir víctimas de la dictadura franquista? Vamos a hablar con las palabras adecuadas. ¿Qué son? ¿Asesinatos? ¿Son desaparecidos? ¿Son detenidos desaparecidos? Y aquí nos metemos en una fronda complicada que desde el punto de vista jurídico no está bien resuelta. Porque hay juristas que te dicen, bueno, si se trata de una detención seguida de desaparición, eso es un delito que no prescribe y hay que investigarlo a perpetuidad. Si se trata de un asesinato, hombre, pues habría prescrito. Y entonces yo no sé dónde quedarme. Porque es verdad, nosotros estamos viendo algunos restos y fijaros que incluso cuando en su momento desde Madrid pidieron que enviáramos la lista del número de muertos que había en el País Vasco, nosotros dijimos, un niño que muere en un bombardeo en Durango, ¿qué es? Una víctima de la guerra, qué pena, ¿verdad? Pero población civil bombardeada que muere con otras mujeres, ese niño es un detenido desaparecido. Hombre, un detenido desaparecido no es, pero es una víctima de la dictadura franquismo. Y yo no sé hacer esta discusión, pero pusimos la lista incluyendo estos casos para que sea otro quien me toque para que diga, mira, de la lista voy a quitar a estos, porque en realidad pues no sé, el bombardeo era legítimo en el contexto de la guerra, no vas a ser nosotros. Tenemos un problema que está mal resuelto. Pero yo os pongo un ejemplo de que es un detenido desaparecido. Delito que no prescribe, que se tiene que investigar a perpetuidad. Pues el de Celestino Mendia, de la Marquina. Celestino Mendia era un sacerdote nacionalista vasco que lo hacen desaparecer los franquistas. Este papel lo hemos encontrado entre el archivo de la antigua cárcel de Ondarreta, San Sebastián. Mira, Celestino Mendia estuvo en la celda número 5, tenía 38 años. Ingresó el 21 de octubre del año 36 y 9 días más tarde pone aquí que salió. Esto de que salió es una broma, porque desde ese día no se ha sabido nada más de Celestino Mendia. Sería uno, que representa a otros miles, sería uno de aquellos miles a los cuales se puede calificar perfectísimamente bajo el argumento de que es una detención seguida de desaparición. Esto es perseguible a perpetuidad. No solamente hay que hacerlo porque a la familia le interese movilizar esta cuestión, es que las autoridades tienen la obligación de tener una carpeta abierta a perpetuidad hasta que se le encuentre a Celestino Mendia, que desde luego no va a ser fácil. Sería un ejemplo, pero para rematar la jugada, y quizás decir, bueno, eso puede ser un error, a saber este papel, esta ficha que nos sacamos nosotros de un archivo. Mira por dónde. La Guardia Civil de Hernani, el año 1958, el cabo primero comandante del puesto actual de Hernani informa lo siguiente. Aquí pone. Don Celestino Mendia habría fallecido el día 28 de octubre. Hay una diferencia de un día con respecto al parcial anterior. Y pone aquí, lugar en el que se encuentra, en el cementerio de Hernani, y observaciones, ejecutado por los nacionales. Oye, ya más claro agua. Aunque no encontremos a Celestino Mendia ni sus restos jamás, es evidente que tiene todos los requisitos de lo que se llama el detenido desaparecido, hasta el extremo que la propia oficialidad del momento, año 58, reconoce haber hecho este tipo de crimen.
Claro, ¿por qué aparece este papel y no aparecen de todos los demás? Hombre, pues porque está reunido con los demás sacerdotes nacionalistas vascos que mataron a los franquistas. Es que Martín Lecuona, Gervasio Albizu, José Aristimuño, alias Aichol, sacerdote euskaltzale, nacionalista vasco, son los sacerdotes. ¿Por qué en el año 58 el Guardia Civil tiene que hacer este papel? Porque algo debió ocurrir, alguna llamada se produjo, o incluso estaban a punto de inaugurar el Valle de los Caídos, y alguien se preguntó, ¿y dónde están los sacerdotes vascos que matasteis? Y va el Guardia Civil y hizo este papel que hemos encontrado en un archivo de un ayuntamiento de Guipúzcoa, como he dicho antes. Bien. Por lo tanto, ahora nos vamos ya a la tercera parte de la pirámide, que sería el plano de los derechos humanos. Que el asunto es universal y que está funcionando ya en todos los lugares del mundo de la misma manera se ve por esta fotografía. ¿Quién es vuestra vecina? ¿Quién de esas mujeres es vuestra vecina? Porque es que esta foto la podemos hacer en todas partes. Esa foto la hemos hecho de manera idéntica en el Sáhara, donde ves a una mujer que vive allí en una jaima y que te está hablando, expresándose y llorando de la misma manera que todas las demás. Que el asunto es universal, yo lo suelo plantear también bajo algunos argumentos como el siguiente: es que Portugal está preparando a sus médicos forenses para enviarles a las antiguas colonias portuguesas de África con el objetivo de empezar a identificar a los jóvenes portugueses que, haciendo el servicio militar, murieron haciendo la milla allá. ¿Es que te crees que son tontos los portugueses? Los portugueses, en tanto que son europeos, han levantado el dedo a algunas familias y le han dicho al gobierno: ¿qué hay de lo mío? ¿Qué pasó? Mi hijo se fue porque se tuvo que ir, murió, y nos enviaron una nota de un telegrama diciendo: qué pena, se ha muerto. Bueno, ¿me quieren explicar esto? Y precisamente este asunto va más en todos los lugares del mundo. Esto, dicho de otra manera, ya no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. En el caso del Sáhara hemos encontrado los primeros saharauis desaparecidos. No hay quien pare. Hay otros 400. Y los otros 400 hay que buscarlos. Por mucho que algunos no quieran y estén echando más arena sobre esas tumbas. Bien, la foto me sirve para ilustrar esta cuestión, pero para que entendáis que todo esto tiene esta dimensión en el plano de los derechos humanos, pongo esta fotografía. Nosotros fuimos a este lugar de Ciudad Real porque nos llamó un alcalde diciendo que había recibido una carta anónima que decía que el que había matado a las personas explicaba cómo les había matado y dónde los habían enterrado. Que esto sí que es un récord. Una persona que en la carta dice: a mí me obligaron a ejecutar a aquellas personas. Esto ocurrió en el año 1942, cuando este hombre mayor, Ricardo de Miralles de Barcelona, estaba haciendo el servicio militar. Y él se vio obligado a participar en un piquete de fusilamiento. Y dice: entre los 7 muertos matamos a un menor de edad. Si fuera posible, creo que ha llegado el momento de que se intente... en fin, nos llamó el alcalde, fuimos allá, se identificaron los restos, se hizo un acto civil de entierro y este familiar puso su mano sobre la masa, sobre el cemento, en un gesto muy simbólico, como de conexión a los valores, concretamente de su padre, desaparecido en estas circunstancias. Bueno, es que es lo mismo que hizo Isabel Allende. Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, cuando hace unos pocos años, y esto está al otro lado del mundo, uno no le ha imitado al otro, son gestos simbólicos que hacemos los humanos, y cuando se está a punto de sacar los restos, en este caso de sacar los restos de Salvador Allende, no solamente está la bandera ahí, sino que ella, Isabel, pone la mano en un acto que es el mismo prácticamente que vamos a encontrar, pues nos da lo mismo si nos vamos a Asia, a África o a donde queramos. En fin, son estos contenidos por los cuales nosotros nos hemos ido tan lejos como el Sáhara, y a nosotros nos llamó la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, que naturalmente están prohibidísimos en el propio Sáhara Occidental ocupado por los marroquíes. Nosotros hemos estado allá, estos tenían información, quizá no íbamos a encontrar nada, y en esta esquina del mundo, porque uno puede encontrar una fosa enfrente de su casa, como a mí me ha ocurrido en Donosti, que en el barrio de Amara aparecieron 2 fosas, yo eso no hubiera creído en mi vida. Hay fosas como las que puedan en el Goibar, pero hay fosas en todas partes, incluyendo lugares tan escondidos como este, en donde están cerca de la frontera de Mauritania, en lo que se llaman los territorios liberados del Sáhara. Esto está ocupado por los marroquíes, el muro construido por ellos es una cosa impresionante. La muralla china de China no es nada en comparación con este muro. Pues bien, en este lugar concretamente hicimos lo que aquí, lo que se hizo en Sierra, llegar allá y preguntarle a este hombre que es este, es testigo de cómo les mataron a los otros. Él tenía 13 años.
y vio como los militares mataron a varias personas. Es más, a él le iban a matar también, y entonces un soldado le dijo: grita ¡viva el rey! ¡Grita viva el rey! Y este chaval le decía: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y entonces por eso salvó la vida. Le pusieron un saco en la cabeza, lo subieron a un camión, le dieron más palos que una estera. Este hombre no se ha muerto y afortunadamente es testigo de esos crímenes producidos en ese desierto. Él nos contó toda esta cuestión y efectivamente, claro, como aquí, pero en arena. Ahí atrás, por cierto, está el muro. Bueno, fosa con los restos, conservados de una manera distinta, y las tareas son idénticas, porque la metodología aquí no cambia. Así que la fosa, cuando hacemos las fotografías aquí, para acreditar unos hechos que la propia imagen, que ahora nosotros hemos utilizado en Naciones Unidas y en otros organismos, me impresiona mucho, porque esto no es un cuento chino. Esto, no, dicen que mataron a varios. No, espérate un poco, mira, aquí tienes el testimonio grabado en vídeo, y por si faltaba algo, el carnet de identidad. Porque esto sí que nos dejó en Laos, a los que estábamos ahí, cuando resulta que los muertos tienen su carnet de identidad como el que utilizábamos nosotros en el mismo año 1976. Les mataron en febrero del 76, España abandonó. Tiempo más tarde, días más tarde, el territorio estaban bajo la jurisdicción de España, que los abandonó y fueron asesinados por los marroquíes. Ahí está su fotografía, su huella dactilar, su todo. Bien. Y entonces así, me da igual, si nos vamos a Chile, a Goibar, al Sáhara, donde os dé la gana, resulta que todas las víctimas tienen estos tres derechos. Aquí nos hemos puesto a discutir el tema de las víctimas de los últimos años, quiénes son, que si unos son, que si otros no son. Yo suelo decir, las víctimas se igualan. No son iguales antes de ser víctimas, pero a partir del momento en que se convierten en víctimas, para mí son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos derechos. Este es el asunto que hay que pensar. Las víctimas, a partir de que se han convertido en víctimas, les asiste a todas ellas los mismos derechos. Se igualan en relación a los demás porque tienen una serie de derechos que los demás tenemos que atender. Estos derechos son tres. Son solo tres. Dentro de estos tres derechos hay que encajar todo lo que queramos hacer con la política de víctimas. El derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Y además esto está jerarquizado. La primera es verdad, después es justicia y después es reparación. No se puede hacer reparación si no se conoce la verdad. Ese modelo no va a funcionar. Hay sitios del mundo donde han querido, bueno, en fin, vamos a acelerar la maquinaria, hacemos un poco de reparación, unas indemnizaciones y puerta. Eso ha fracasado en todos los lugares del mundo. Esto tiene que ser en este orden. Añadiré que la exhumación con recogida de testimonios, la exhumación con la presencia de autoridades en el sitio, la exhumación con actos como este que se celebra hoy aquí, es un ejercicio de verdad y en cierto modo de reparación. De hecho, yo como profesor de la universidad me debo mover en este espacio. Yo no debo pasar a los otros espacios. Son otras las personas, otras las gentes las que tienen que desenvolverse en este terreno. A mí no me corresponde hacer políticas de reparación. Para eso están los políticos, por ejemplo, y las instituciones que utilizan nuestros impuestos. Yo me tengo que poder desenvolver en el ejercicio de aportar información para conocer la verdad. Bien. Y resultaría que en la parte de reparación, en donde entrarían muchas cosas, debería existir un reconocimiento institucional y un reconocimiento social. Y ahora vamos a aplicar este cuento a todas las víctimas que os den la gana. Y nos encontraremos precisamente con los desequilibrios que hay. Y el problema de la injusticia que existe cada vez que aquí la gente se llena la boca hablando de víctimas. El reconocimiento social, a mi modo de ver, con las víctimas del franquismo se ha dado. Se ha dado. Yo tengo el recuerdo pues, de la gente que salió de la cárcel o a unas situaciones vividas a nivel del municipio donde la gente socialmente ha reconocido que aquello que hiciste pues, fue un esfuerzo y has perdido tú, pero los demás lo hemos reconocido. Lo que falta a las víctimas del franquismo es el reconocimiento institucional. Falta. O sea, me diréis, si también se ha hecho. Yo no voy a negar que no se haya hecho concretamente desde algunas instancias políticas del País Vasco, pero globalmente, si la primera vez que se ha condenado el franquismo en España fue el 20 de noviembre, menuda fecha, del año 2002, en que en el Parlamento de Madrid, por primera vez en este recorrido que llamamos de democracia, de Constitución, se le puede llamar así, se condenó el franquismo. Fijaros. Y a partir de ahí, incluso hay un montón de gente, pues que con el argumento simplón de decir esto divide a los ciudadanos.
Fíjate, solamente con eso, una frase. Esto divide a los ciudadanos, sirve esta frase para decir que todo este asunto no hay que tocarlo. Bueno, sigue faltando reconocimiento institucional a las víctimas del franquismo. Bueno, y en realidad, lo que pasa con las víctimas del franquismo globalmente y con otras víctimas es esto. Que no solamente no hay verdad, justicia y reparación, lo que existe es, en este espacio, desconocimiento. Desconocimiento, todavía no conocemos la verdad. Todavía hay cosas que no se han tocado entre nosotros. Por ejemplo, yo alguna vez creo que os decía, tenéis que investigar todo lo que hizo el Tribunal del Orden Público a agentes del Goya. ¿Cuántas gentes fueron vapuleadas bajo el argumento de lo que fueron el Tribunal del Orden Público? Eso se puede rastrear y buscar uno detrás de otro todos los casos, pero aquí y en todos los pueblos. Bueno, es decir, hay todavía un espacio enorme de desconocimiento. Hay un espacio que no solamente no es de justicia, sino que es impunidad, es de todo lo contrario. Lo estamos viendo. Fijaros que la frase que más me impresiona de la resolución de la jueza de Argentina, en una resolución que es muy larga, donde se habla de crímenes horrorosísimos, de torturas que se han producido en todas partes y se habla de algunas producidas en el País Vasco, la frase que más me llama la atención es cuando la jueza de Argentina dice la pertinaz obstinación de las autoridades españolas por no investigar los crímenes del franquismo. Pues eso es demoledor. Pertinaz obstinación, no es que seas indiferente, es que estás haciendo todo lo posible para que no se pueda investigar, poniendo todos los impedimentos que fueran necesarios para no investigarlo. Y eso dice una mujer que mirando a Europa dice, ¿pero cómo es posible que tengan una política tan obstinada en esta cuestión? Y por supuesto, el último espacio, que sería el de reparación, está cargado de olvido, hasta cierto punto está cargado de olvido entre nosotros. O ha estado cargado de olvido, al menos a esta época. Yo aspiro con las tareas que estamos haciendo a que en la parte de verdad se pueda oficializar esta verdad. Mi sueño sería que estas cosas que estamos haciendo nosotros se oficialicen. ¿Cómo se podría oficializar la verdad, por ejemplo, en el Goiba? Pues que un día se convoque un pleno por parte del ayuntamiento, con un solo punto en el orden del día, que toque esta cuestión, que haya una reflexión, con la libertad de la opinión y conciencia de algunos concejales ahí presentes, para al finalizar esta tarea, sacar de ello un texto redactado que quede escrito en las actas del Ayuntamiento del Goiba para toda la vida. Esto en cierto modo pasó en Beasain. Yo soy de Beasain y me acuerdo que hablé con el alcalde y entonces ¿qué se hizo en el paso siguiente? Oye, a coste de 0 euros se fue citando a los familiares de quienes habían sido víctimas del franquismo en un acto para entregarles el acuerdo democráticamente resuelto meses antes del propio ayuntamiento. Familiares de fulano de tal lloraban a punta y pala, imaginaros. La primera vez en la historia del municipio en que esa familia es llamada por una institución, en este caso el ayuntamiento, y el ayuntamiento, reconociendo el olvido, reconociendo la injusticia, le dice algo. Y se iban con el papel, ese papel que es de tipo honorífico, esa gente no está reclamando dinero. Ese papel, la primera vez en que tú ves escrito en el papel el nombre y apellidos de tu padre, la primera vez. Porque nunca antes en ningún documento oficial ha existido ese tipo de redacción. ¿Cuánto cuesta eso? Nada, 0 euros. Porque hace falta tener voluntad para llevarlo a cabo. Es decir, oficializar la verdad es bastante fácil si se quiere. Por supuesto, se tendrían que judicializar estos casos, ahora os diré lo que está pasando en realidad, y tendría que existir ese reconocimiento institucional y esos actos de reconocimiento social. Aquí, en este tiempo, se han producido debates políticos, técnicos, asociativos, sociales, etcétera, que están dando vueltas, y es pena porque además hay una fragmentación de las opiniones, hay escisiones, enfados, pitos y flautas entre todos los que estamos haciendo este tipo de cosas, que sirve para quienes desde la derecha nos miran, pues estén riendo de nosotros, porque somos tontos hasta para esto. Es una pena y seguramente la culpa la tenemos todos. Yo aún así creo que en el devenir de los próximos años el tema de las exhumaciones y la problemática de la identificación irá perdiendo importancia, es decir, irá casi desapareciendo. Lo que ha venido a ocurrir es que están surgiendo otras cosas. Estas otras cosas que están surgiendo ahí son muy importantes. Claro, yo ya no estaré haciendo exhumaciones, ni tendré que estar en el laboratorio midiendo un hueso, pero reconozco que esto otro está creciendo y que cada uno se dé cuenta de lo que crece. A mí me llama la atención que haya cantantes de música vasca en rock que hayan hecho algún CD sobre este tema. Eso viene de esta cuestión.
o que se abra un ciclo de cine específico sobre este tema, o que se publique un libro o esta conferencia. Esos actos están creciendo. Hay poetas que están haciendo poesías en torno a esto, hay novelistas que están escribiendo, hay cineastas, ya lo he dicho, cada uno en su sitio. Hay cursos de verano, antes no había ninguno, ahora hay cursos de verano sobre esta cuestión. Es un tema entonces que está creciendo y creo que al menos habría merecido la pena todo lo que hemos hecho, porque eso, como digo, está en expansión. Y la otra cosa, que no se nos olvide, porque no somos tontos. Hay gente que dice, mientras estén hablando de octubre del 36, déjales, ya se aburrirán. No, vamos al franquismo entero. Al franquismo entero. Hemos dicho víctimas de la dictadura franquista, el franquismo entero. Pero ¿cómo que no vamos a poder hablar de lo que pasó aquí en el año 72? ¿Pero por qué no? Si somos protagonistas de ese asunto. No habrá que ir a exhumar nada, pero habrá que poner los casos tranquilamente. La recogida de testimonios. Estamos recogiendo testimonios de gente que le mataron a su padre en el año 1939. Y ahora vamos a recoger testimonios de gente que le dieron 100 palos el año 1974. Pero ¿cómo que no? Ese asunto viene con una ola. Yo noto y siento que afortunadamente eso ya no es que lo pare. Porque la tarea en los próximos años precisamente va a ir encaminada, no solamente hasta el año 78, sino hasta ayer por la tarde. Eso afortunadamente es así. Con respecto a la judicialización que sería necesaria, es verdad que los jueces no quieren, lo tienen hablado, no quieren, que esto sería competencia de los juzgados de instrucción con las leyes penales, el Código Penal, etcétera, lo que son las normas internacionales que pues, en nuestro país se han aceptado, pero en general nadie quiere meterse a los temas del franquismo, les da pavor. Ya sabéis que ha venido el grupo de trabajo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, estará en Vitoria este viernes y el sábado en Bilbao. Están haciendo un recorrido, ayer en Madrid, con lo que les fueron, con la documentación que les pasaron, ya se han quedado alucinados. Sí, 120.000 desaparecidos. Aparte los que murieron en la guerra, pero sin contar los que murieron en la guerra, o sea, asesinados por la cara 120.000. Esas cifras nos las aportan Guatemala, que es un país con muchísimos casos parecidos. 120.000 es como casi para no creerse. Pero en fin, le añades más cosas y te quedas impresionado de lo que ocurrió. Bueno, y por lo tanto, estas leyes penales tendrían que alcanzar también a esta cuestión, pero sabéis que se ha decidido no intervenir. Y es verdad que los juzgados de instrucción que instruyen diligencias persiguiendo los crímenes tienen dos misiones: delimitar las responsabilidades penales para que se pueda reconocer como responsable, y la segunda parte, que cada vez se hace más, pero que antes no se hacía, es atender los derechos de las víctimas. Hay una parte del derecho ahora que ve esta segunda vertiente como muy necesaria. Ya me contentaba yo con que, ya sé que a Franco no se le puede juzgar, pero tú crees que vas a juzgarle la mola, pues eso no tiene sentido. Pero atender los derechos de las víctimas desde la institución, la Administración de Justicia, sería completamente necesario. Lo que pasa es que no quiere. Yo me contentaría con que las cosas que estamos haciendo tuviéramos tutela, garantías y medios. Quizás algo de esto ha ocurrido en alguna exhumación, una que se dio en Donosti, donde la jueza de instrucción, cuando aparecieron los restos humanos, dijo: voy a abrir diligencias previas, ustedes hagan lo que tienen que hacer, manténganme informados. La Ertzaintza a vigilar por la noche, la fosa. Sí, eso es. Y que los profesionales hagan el genetista a su laboratorio, el historiador al archivo, el otro, eso es lo que se tendría que hacer. Contando con las personas que tengan la formación adecuada, hacer la tarea bajo una tutela o una supervisión judicial que le dé garantías al procedimiento. Pero las cosas no son así. Yo puedo poner un ejemplo de algo que fue humillante para nosotros, es verdad que pasó hace unos poquitos años, cuando, fijaros, queriendo saber quiénes habían muerto en el bombardeo de Guernica, nosotros nos dirigimos a la jueza encargada del registro civil de Guernica, diciéndoles que como de la mano del gobierno vasco estamos haciendo una tarea y que por lo tanto queríamos acceder al archivo del registro civil para saber cuántas personas murieron en el bombardeo. Bueno, esta mujer nos dijo que no nos iba a facilitar ni el acceso ni información ninguna. Ahora, aparte de decir en su propio escrito que no reconocía la autoridad del gobierno vasco en esta materia, porque ella se debe al Consejo General del Poder Judicial. Yo me quedé tan mal. O sea, hace falta pensé, si le hubiera recibido una carta de una universidad alemana
la misma juez, que vienen de esa universidad alemana a investigar cuántas víctimas civiles mueren en el bombardeo de Guernica, esta mujer se hubiera atrevido a hacer lo mismo. Porque esto es una arbitrariedad, esto es un atropello. 5 minutos más tarde nosotros enviamos esta documentación al Grupo Parlamentario Vasco en Madrid, que hizo una pregunta parlamentaria al ministro. El ministro no sabía dónde meterse y la respuesta fue que la jueza estaba completamente equivocada y que de ningún modo podía impedir. Pero ella, sin embargo, se cree propietaria de la documentación que existe en su archivo y por lo tanto se atreve a decirnos a nosotros que no nos va a dejar ni el acceso ni información alguna. Bueno, esas cosas cada vez ocurren menos, pero se ven. Hemos visto algún archivo público, uno que hay en Bilbao, donde cuando aparecía un documento, la archivera, igual algún archivero en la sala, por lo tanto, que me entienda, la archivera ponía las manos en el papel y te decía: mira, puedes leer esto. Lo hacían los señores con la voz. ¿Por qué? No, pero es que yo creo que esto... no, esto mejor no. ¿Usted quién es? Usted me está aplicando la censura. ¿Usted por qué está malinterpretando que yo voy a hacer un mal uso de la información? O sea, ¿con qué argumento tú puedes discriminar y decir, de este documento esta parte? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo? Y así hemos estado durante todos estos años, y estas cosas hay que decírselas al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de la ONU, porque se va a quedar a cuadros. Bien, y entonces os pregunto, ¿creéis vosotros que esta persona que está en la foto puede hacer la investigación de la documentación en los archivos, que puede recoger los testimonios orales, que puede exhumar con un método arqueológico y que puede determinar los aspectos de causa de muerte identificada? Yo os digo que no. Y me pongo yo adrede ahí, en paralelo, haciendo la broma, porque esto hay que pensarlo. Bueno, es que claro, luego pasa lo que pasa con los niños de Córdoba, ¿no? De hecho, la persona que trabajando en la policía se dedicaba a esas cuestiones, pues ya había tenido que intervenir en algunos de estos temas de fosas comunes, y yo decía que, bueno, en fin, ha pasado lo que pasa ahora, pero no, los equipos no son los más cualificados. Hay gente en la Universidad de Granada muy bien formada, y en la de Valencia, y en la Autónoma de Madrid, y en Zaragoza, y etcétera, pero que no nos vengan con bobadas, ¿eh? Bien, y pongo incluso más ejemplos. Porque cuando hay gente que dice que esto hay que judicializarlo, la mejor manera de que no nos enteremos de nada es judicializarlo. Entonces no vamos a pillar ni media, como por ejemplo este caso, ocurrido hace unos pocos años, que ahora informaba al año 2010 de algo que nos picó mucho. Nosotros estamos haciendo unas exhumaciones en el Fuerte San Cristóbal, arriba, en el monte. Bueno, cuando nosotros estábamos metidos en esa tarea, con el permiso del Ministerio de Defensa, con conocimiento de las autoridades judiciales, con todo el apoyo, en fin, necesario, se encontró un esqueleto en la subida al monte, al lado de la carretera. Y intervino la policía, y recogieron los restos, y se enviaron a Barcelona. Hoy es el momento en que de este caso concreto no hay una foto, ni un vídeo, ni un papel, ni nada. Nunca, jamás sabremos de qué va este asunto. Porque esa información está perdida en la fronda de la administración. No puedes ni rastrear, no puedes hacer ni un seguimiento. Y digo que si nos quieren tomar el pelo, la mejor manera es al menos judicializar algunas cosas. Y otro ejemplo para Navarra, que nos dio muchísima pena. Nosotros en Urbasa conocemos varias cavidades con restos humanos, y resulta que hace 2 años un grupo de espeleología de Pamplona se mete en una sima y encuentra unos huesos, da aviso a la Policía Nacional. La Policía Nacional no sabe cómo bajar al agujero, da el aviso a la Guardia Civil, baja la Guardia Civil, sacan los restos, y los restos se llevan al laboratorio de esta mujer, de ese laboratorio de Madrid que no acertó con lo de los niños de Córdoba. Los huesos están en una caja dentro de ese laboratorio. Están ahí pelando la pava. Jamás de esto que os he dicho veremos el vídeo. No me preocupa, ¿dónde está el vídeo? Enséñame el vídeo. Las fotos. ¿Cuántas fotos han hecho? ¿Quién tiene las fotos? A ver, ¿dónde está el informe? Eso no lo vamos a ver jamás en ese asunto. Y son casos entonces que yo admito que se tienen que judicializar. Sería bueno que esa judicialización fuera mediante una tutela a los equipos y gente que tiene la preparación necesaria para llevar esta a cabo. Digo que lo veo de esa manera. En una celda de un antiguo monasterio, escritos durante la guerra, que parece mentira, pero por ejemplo en el Fuerte San Cristóbal hay miles y miles de inscripciones. Yo no me dedico a esta cuestión, pero tendría que haber profesionales que hicieran trabajos monográficos. Te pasmas viendo las paredes de la celda
con todas las inscripciones. Y voy a leeros una, adrede, porque esa inscripción que está puesta en esa pared, alguien de la autoridad tendría que coger, rescatarla, salvarla, no sea que otro haga una pintada encima, rompa todo, que es lo que va a terminar ocurriendo, y trasladarla a la familia. Y dice así: aquí llegó el día 12 del 2 del 39 Antonio Cubero, natural de Valenzuela, Córdoba, y de 29 años de edad, y domiciliado en la calle Palomares número 16. A vuestra excelentísima suplica pónganme en libertad lo antes posible. Santa María de Olla, 14 de abril del 39. ¿Os podéis creer que incluso existe un mensaje escrito por una de estas víctimas en una celda y que esta familia de Córdoba no ha recibido? O sea, nadie le ha dicho, porque si fuera el hijo, cogía el coche y me iba inmediatamente. Seguramente a llorar delante de la propia escrito que hizo mi padre. En fin, pongo ejemplos de este tipo para deciros que es como un escándalo que en relación a estas cuestiones no seré yo, no serán los de Aranzadi, pero tiene que haber otras personas que se ocuparan también de esta cuestión. A miles de inscripciones como esta. Bien, se necesita, en el fondo, es lo que quiero decir, como pasa hoy día en Chile, voluntad política, cooperación interinstitucional y un sistema judicial que se lo crea, cosa que aquí no pasa. Y entonces nosotros andamos por aquí, los forenses andamos por aquí, pero se necesita tener una perspectiva de los derechos humanos, que a veces no se tiene, porque aquí la discusión suele ser judicialización o nada. No, es judicialización o abrir un espacio de una comisión para la verdad que maneje los criterios que universalmente se conocen en el campo de los derechos humanos. Lo pongo con este esquema: hay un marco judicializado, que algunos apoyan, es que hay que judicializarlo y hay que coger y decirle que Fraga y Dibarne, no sé si eso será posible. Yo creo en esto otro, en este otro marco, y además los quiero poner a la par, porque hay quienes dicen que si no se puede judicializar el marco de los derechos humanos creando comisiones para la verdad, es como una cosa descafeinada de lo anterior, y es falso, no tienen ni idea. Lo que pasa en todos los lugares del mundo es que ante la dificultad precisamente de poder judicializar algunos asuntos se ha comenzado por las comisiones de la verdad. En las comisiones de la verdad además ocurre otra cosa, que hay espacio para la participación social. En un proceso judicializado tú no eres nadie, ni vuestro grupo es nadie, ni el sindicato, no puedes, no sabes lo que está pasando. Sin embargo, en una comisión sobre la verdad hay hueco para que pueda haber un control de este tema con mayor participación y se pueda hacer un seguimiento de conformidad a los intereses que tengamos entre todos, no sea que algún listo que sea especialista en el tema jurídico nos escamotee pues una buena parte de lo que queremos hacer. A partir de ahí pongo ahora unos ejemplos para deciros que incluso a veces creo que no es ni siquiera necesario exhumar para acreditar estos crímenes, ¿no? Aunque nosotros hacemos exhumaciones como estas que veis aquí. Y os pongo este ejemplo adrede porque en Fuerte San Cristóbal, el día que vimos el recinto inventado el año 1942, fueron tal cantidad los muertos que saturaron los cementerios que había alrededor de Fuerte San Cristóbal, los pueblos protestaron y entonces los militares fabricaron un cementerio. De esto, que aquí se ve muy bien esta fotografía, hoy día es una selva, ahora está un poco más limpio, pero la verdad es que al principio no casi ni encontrábamos ese recinto dentro de esa ladera del monte. Bueno, lo que fue de traca es que metidos en la tarea de pronto nos pasaron este croquis. Nos dijeron, pues si sabemos dónde está enterrado cada uno de ellos. Mira, aquí hay 136 personas. Están separados unos de otros. Mira, esto significa que este murió el año 1942, 42, 42, 42, aquí pues, el año 43, año 45, es el muerto 13, 14, 15, 16, los que se confesaron estaban a este lado, los que no se confesaron estaban como en un apartado de un cementerio civil. Bueno, es que resulta que había hasta un croquis de dónde estaba enterrado cada uno. Nos metimos a la tarea y pudimos comprobar que además cada muerto tenía una botella entre las piernas. Una botella. Ya nos habían dicho para qué era la botella, porque estos son muertos después de la guerra, porque hubo unas directrices en el tiempo, durante la misma guerra, pero después de finalizar la guerra, de que a algunos de los muertos se les enterrara con un papel, con su nombre. Este papel se metía dentro de algunas botellas. Estas botellas del Fuerte de San Cristóbal, que todos tienen una botella, se tapaban con un corcho, y a veces con lacre. Claro, la humedad, los 70 años, ha hecho que a veces el corcho esté estropeado y el papel que lo veíamos dentro de la botella resultaba difícil de leer.
En algunos casos, natural de Barcelona, leíamos con la botella. Bueno, pero os pongo estos ejemplos para deciros que de pronto vimos esta botella que tiene un tapón de rosca y ahí dentro está el papel íntegro. Fue súper emocionante, teníamos la idea de quién podía ser el muerto cuando abrimos la botella y sacamos el papel. Y pues si faltaba algo, el papel está escrito a máquina. Es que pone Andrés Gangoiti Cuesta, marinero de Gorliz, juzgado en San Sebastián y condenado de esta manera. Murió tal día, tal hora, su madre se llamaba su madre, todo. Es decir, fijaros, todo el esfuerzo que estamos haciendo por buscar a algunas de estas víctimas, yo sospecho que un día en algún archivo se encontrará toda la documentación. Siempre digo lo mismo, tú no puedes matar en una familia a 2 hermanos y no explicar con detalle a cuál de los 2 hermanos de esa familia has matado. Porque si no, el resto de la policía, los servicios de inteligencia tienen que estar buscándolos. Y te voy a decir, pero este es el tercer hermano, sí, el que era el rubio, el que era el más alto, este estará con identidad falsa, trabajando en Toulouse. Igual está viviendo en México. Si te lo has quitado del medio, tú lo anotas. Lo anotas en un papel de todas. Es más, acabada la guerra, aclarar esta cuestión seguro que se hizo con todo detalle. Y no sé, no creo que los papeles se hayan tirado al fuego. De hecho, nosotros hemos encontrado en una botella un papel escrito con papel de calco, o sea, no es una fotocopia. ¿Dónde está, esa es la pregunta, dónde está el documento original cuya copia nosotros hemos encontrado dentro de la botella después de 70 años? Hombre, es que no me digas. Bueno, y así andamos entonces de un lado para otro. A veces acertamos y otras no, con fosas en las que parece que había hasta un cierto respeto al enterrarlos, porque el que les ha matado no es el mismo que luego les enterró, o fosas como esta otra, donde los cuerpos están tirados de cualquier manera, fosas fáciles como esta, en donde es pura arena, o fosas aún más fáciles como esta, es una zanja enorme, cada cuerpo está separado, por lo tanto la excavación es muy fácil, porque en 24 horas tú puedes hacer esa excavación. Cada experto trabaja sobre un esqueleto y en 24 horas has excavado todo y has retirado todos los restos, frente a la situación en la que están todos mezclados y superpuestos, que se enlentece una barbaridad, y es a veces desesperante. Cosas, en algunas de las cuales, en una encontramos a 104 personas, cosas como unos restos que hemos entregado el otro día en Espinosa a los Monteros, cuyos hijos todos son de Bilbao, en su momento vivían en Burgos, y estaban los hombres aquí y las 4 mujeres enterradas separadamente, a 100 metros de distancia. Entre una fosa y la otra había un matrimonio, además, entre ellos. Y son ejemplos de las tareas que estamos haciendo, en donde cuando llega el momento, y aquí sin representación institucional ninguna, estas familias vienen, y la hija de una de las víctimas viene hasta con el nieto, porque le importa mucho hacerse una fotografía de este momento, en que tiene la oportunidad de rescatar al resto de su padre. Y seguramente este niño que está aquí en brazos dentro de 30 años se preguntará, joder, ¿esto cómo fue? Era mi familia, ¿no? Bien, sumaciones que hemos hecho de todos los tipos. Fijaros que entre unos equipos y otros, si hablamos de todo el Estado, hemos exhumado unas 350 fosas y recuperado más de 6.000 esqueletos. Esto sería el ejemplo del Fuerte San Cristóbal, o este otro que conocéis, aquí, de sobra, porque estaban debajo de un vertedero de basura. Yo tengo que decir sinceramente, lo digo adrede aquí en el Huelva, que cuando escuché, me contabas que ahí debajo de la basura había un esqueleto, yo pensé por un momento, ¿y si se está equivocando este hombre? ¿Y si es mentira? ¿Y si de dónde habrá sacado el dato? Efectivamente, quitasteis la basura, más de 5 metros de basura, y ahí estaba el esqueleto, que es una cosa increíble, porque es que es como ir al desierto del Sáhara y que un familiar, un beduino te diga allá, y pone que en el dedo así, y efectivamente, clavado en el sitio, ocurren estas cosas. En fin, exhumaciones que hemos hecho en el País Vasco y fuera del País Vasco, porque nosotros también, esto nos han criticado muchas personas que son muy obtusas en el concepto de los derechos humanos. Nosotros hemos hecho exhumaciones fuera de aquí, porque hay mucha gente vasca hoy que en realidad procede de Salamanca, de Zamora, de Burgos, de Aragón, y que nos levantó el dedo y nos dijo, pues mira, mi hermano mayor se ha enterrado en un sitio de Aragón, podéis ir. A mi padre se ha enterrado en un sitio de Salamanca y por eso nosotros nos hemos movido bastante, porque quizás en Aranzadi pues teníamos gente preparada para poder hacer esto. En fin, fotografías que yo os voy enseñando, incluyendo estas otras, donde ahí todos están con las manos atadas,
y que impresionan mucho cuando alguna persona que viene fuera, porque cada vez hay más gente que viene fuera, hay estudiantes que vienen de Estados Unidos, de Japón, de cualquier lugar del mundo, que ya tienen noticia de cómo la dimensión de este tema y se quedan absolutamente asombrados. Nosotros como técnicos tenemos que documentar esta realidad y entre el año 2000 y el 2013 también hemos aprendido y hemos tenido que ir ajustando una metodología. Tenemos que aceptar las críticas que se nos han hecho, pero aquí creo que todos estamos aprendiendo, porque poco antes del año 2000 la verdad es que ninguno de nosotros tenía ideas suficientes. Yo creía que conocía Guipúzcoa muy bien, todos los rincones. Nosotros hemos exhumo fosas de las guerras carlistas, de la guerra contra los franceses, medievales, prehistóricos y de todo. No me imaginaba yo que había fosas de la guerra civil enfrente de mi casa. Qué cosa, ¿no? Qué ignorancia. Esto ha tenido varios efectos. Hemos descubierto que hay fosas de huesos, como esta, y fosas de carne y hueso, como esta otra. Aquí la carne la ponen los familiares. Estas personas que están por aquí le ponen la carne al hueso y hemos descubierto además que son víctimas. En este caso concreto, esta es una mujer que está viendo el momento en el que se recuperan los restos de su padre. Esta mujer es en esta foto esta niña. Ella, en la exhumación, trajo la foto en la que está agarrada por las manos de su padre. Es su padre el que era alcalde legítimo de ese municipio, que está en la fosa. Y en la misma fosa que nosotros estamos abriendo aquí está, además de su padre, su hermano. Y claro, para la gente que te dice, bueno, pues esas cosas muy antiguas, eso no hay que dejarlo como está. A mí me ocurrió con algunos médicos del hospital que me decían, yo creo que eso no hay que tocarlo. Y dije, claro, porque tu madre no está enterrada en la fosa. Y algunos me dicen, si mi madre estuviera en la fosa, voy ahora mismo a sacarla. Pues claro, es que no te das cuenta que esto ya no hay quien lo pare. O fotografías como esta otra, que son la gran mentira en la que estábamos todos. En esta fotografía, estas dos mujeres son niñas aquí. Se hicieron la foto con la abuela, vestida de negro. Y aquí detrás aparece el abuelo, como si fuera verdad que esta escena se ha dado alguna vez. Es mentira, es un montaje fotográfico. Esa mentira que encierra la fotografía, si no se comprende y no se explica, es la trampa en la que estábamos todos. Y si nos extendemos a hablar de víctimas, las víctimas ya no solamente son las que murieron, sino también los que son presos, ya lo he dicho, el mérito de los datos. Estos son gentes en la cárcel de Burgos. Pero es que esta fotografía no procede de ningún campo de concentración polaco ni austríaco. Son presos, republicanos o nacionalistas, en la cárcel de Burgos. Esto aquí nos da vergüenza. Estas fotos aquí no hay que enseñarlas. Podemos sacar un álbum de una foto de lo que hicieron los nazis, pero mejor nosotros no hablamos de lo nuestro. Y por eso nos hemos movido también, no solamente el tema de exhumaciones, sino los archivos. Esto que veis aquí es un expediente hecho polvo, casi arruinado, y conviene que esto no se pierda más. Hemos estado en distintos archivos en los cuales a veces te encuentras una fotografía del muerto. ¿Quién lo iba a decir? Que de alguna de las víctimas hay una foto, incluso una foto, como en este caso concreto, donde se está explicando cómo le han operado concretamente a este individuo, en qué fecha, etcétera, etcétera. Es que la familia a veces no es que se desmaye al ver esta documentación, pero queda muy impresionada. Algunos de los ejemplos de papeles que hemos encontrado, no encontrando los restos, pero sí los papeles, a veces han servido para que haya familias que hayan visto cómo firmaba su padre, que no sabían ni si sabía escribir, pero cuando han visto en un papel una declaración hecha ante la Guardia Civil, está la firma ahí. Entonces ese trozo de la firma es la primera vez en que ven algo como tangible, ¿no?, en relación a su padre. Hay otros efectos también, como sería, ya lo he dicho, que hoy día se han implicado otros profesionales. Esto ahora nosotros andamos por aquí y ya dentro de un tiempo empezaremos a pasar desapercibidos, pero esto está en crecimiento. Y tan en crecimiento está que a nivel local se han escrito monografías, como vosotros, los de Arrasate, los de Andoain, en fin, en muchas localidades se puede decir que afortunadamente, pues ahora a nivel local se está recogiendo esa información, que es la del sufrimiento, que no es la de heroicidad de la guerra, porque los historiadores habían dicho, sí, la guerra civil está todo dicho, sí, todo dicho de los héroes de la guerra que ganaron la guerra o perdieron la guerra. Eso sí, claro, las heroicidades de los militares, de acuerdo, pero ¿qué pasó con las mujeres? Estamos por verlo. Por ejemplo, se ha hecho un estudio concreto de las mujeres en la cárcel de Saturarán. Lo han hecho unas profesoras del Instituto de Criminología. Eso pues, no se había tocado de manera suficiente. Hay otro tema que nosotros estamos provocando, a ver si alguien engancha, que sería el tema de las mujeres que acompañaron a sus maridos presos por las cárceles haciendo un periplo increíble.
¿Que el marido le traían a Pamplona? Mujer que dejaba a los niños con la abuela allí en Jaén y se venía a vivir a Pamplona para estar fregando escaleras, para sacar algo de dinero para que su marido tuviera algún recurso económico en la cárcel de Pamplona. Eso está por investigar. Aparte de las que han sido represaliadas, pero hasta esa dimensión todavía hay que provocar que alguien, a ver quién se ocupa. Yo no puedo, no me da tiempo. ¿Quién va a ser el historiador que se meta con ese asunto? Porque va a descubrir, todavía va a tener la oportunidad de poder entrevistar a algunas de las familias que tuvieron aquella mujer que llegó en tren a Pamplona y que no sabía ni dónde estaban los Pirineos. Bueno, quiero decir de todos modos que esto ha ido creciendo entre nosotros, con muchos ejemplos, y para ir acabando, os diré que este es el mapa de fosas que se completó en el Ministerio de Justicia, en la etapa socialista, y que es increíble, y que de esas montones de fosas, las que se han investigado, las que veis en este esquema. Ya os he dicho antes que serían unas 350 fosas aproximadamente. Que si hacemos una distribución, casi todos son asesinatos, es decir, muertes extrajudiciales, sin sentencia judicial ninguna, que hay una parte de muertos en combate, el 4% de los restos que hemos sacado son gente que murió en acción de guerra, y que hemos encontrado también restos de quienes murieron en custodia, estando en la cárcel. Que se murieron de tuberculosis, sí, pero de pena, de falta de condiciones higiénicas, etc. Esa dimensión de los muertos, que son víctimas del franquismo, pero no son detenidos desaparecidos porque mueren en la cárcel y la familia no tiene recursos para llevarse el cadáver al pueblo y quedó aparcado, vete a saber dónde, son cosas que también han ido apareciendo. Os diré que el 4% son mujeres. Bueno, ya está dicho y paso rápidamente. 4 o 5% de los 6.000 y pico esqueletos que hemos recuperado son mujeres. Esto no sé si os interesará saberlo, pero los muertos del lado republicano en el frente de batalla en la Comunidad Autónoma del País Vasco fueron 6.300 y del lado franquista murieron 5.700. Y fusilados, asesinados por la cara, fusilados por los franquistas fueron 2.352. Los republicanos fusilaron también por la cara a 764 franquistas. Nosotros, con el apoyo del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, procuramos hacer estas tareas, a veces con éxito, otras no, pero procuramos aportar esta información. Y voy a finalizar con un ejemplo que tendría que ver con algo que se ha venido a dar, que son los actos de reconocimiento, de homenaje hechos por algunas de las asociaciones. Por ejemplo, el Alto Deva organizó esto en Arrasate y ha sido quizás la vez en que más gente he visto yo que haya ido, por unanimidad, además de todos los partidos, bueno, todos los ayuntamientos, que eran de diferente signo político, estuvieron presentes todos y ahí quedó el listado de esas personas del Alto Deva. Este es un ejemplo, este es otro que se ha hecho en Tolosa, también recientemente. Entonces, quiero decir, todo esto está sirviendo también para que estas cosas se hagan. Y después de la explicación que he dado, finalizo con estas imágenes que a mí me parecen, ya pues, con independencia de que uno puede encontrar los restos y pueda explicárselo a los de Naciones Unidas, que es un detenido desaparecido, me parece un escándalo cuando ve los papeles. Aquí tenemos a Ángel Mena Contreras, una persona que está en la cárcel de Valdenoceda, en el norte de Burgos, al sur de Vizcaya. Nosotros hemos investigado en esa cárcel porque había 15 personas que eran de Vizcaya. Entonces hemos exhumado a más de 100 personas de los que van a morir en esa prisión. El edificio todavía se conserva ya. Bueno, que está tocando al río Ebro con las celdas de castigo que se inundan por las riadas del Ebro, etcétera, etcétera. Bueno, da igual. Ángel Mena Contreras, en su expediente que lo hemos encontrado en la prisión de Burgos, pone aquí que falleció el 8 de enero de 1942. El color de los ojos, sus incidencias, esto sería como el expediente penitenciario para entendernos, sus huellas dactilares. Impresiona mucho a la familia saber que está todo esto documentado, quiénes vinieron a visitarles, cómo se puso enfermo, lo que sea, y de pronto entre la expediente aparece este papel. A las 21 horas del día ha fallecido en esta enfermería Ángel Mena Contreras a consecuencia de neumonía, año 1942, firmado por el médico. Bueno, la familia entonces ahora sabe que no le mataron a palos, quizá que no se suicidó, que murió por neumonía, qué pena, de acuerdo. Lo que me parece increíble es esta carta en la que el director de la prisión le escribe a la viuda, que se llama Ramona Perona,
en Montiel, Ciudad Real, y le dice: su marido se ha muerto, su marido tiene en la cárcel una serie de objetos personales. ¿Usted quiere los objetos personales? La viuda le responde diciendo que sí los quiere. Y pues podéis imaginar que lo que tendría Germena Contreras del año 42 en la cárcel sería las alpargatas y la muda. ¿Qué más iba a tener Germena Contreras en la prisión? Bueno, pues resulta que Instituciones Penitenciarias le envió el paquete y le cobra a la viuda el transporte del envío del paquete. Es decir, no solamente lo perdieron todo, sino que se tuvieron que pagar su funeral, como se puede decir. Por eso cuando ahora se reclama que puede haber un dinero público en beneficio y auxilio a esas personas, la gente se echa las manos a la cabeza. Pero ¿cómo? Si para el otro lado sí se hizo. Pues si esta gente, además de que le robaron todo, tuvieron que pagarse hasta el paquete para que la vida pudiera recoger pues, la mula y las alpargatas. Y yo nada más finalizo aquí porque si no, no vamos a quedar. Zaila izango da berriz baina gotia da. Una pregunta. Cuando ha nombrado Hernani el cementerio, yo estuve allí cuando se enterraron de don Celestino. Era un sacerdote, era pariente mío. Yo entonces me conocía al hermano de don Celestino, que se llama Chomi Domingo, conocí entonces. Cuando ha dicho en el cementerio, cuando se enterraron fuera del cementerio, sí, en la pared del cementerio, sí, les fusilaron y les enterraron allí mismo. Quería esa aclaración. Sí. El cementerio de Hernani lo que hicieron es ampliarlo. Sí. Y al ampliarlo tiraron los muros y se extendieron por la paradera hacia abajo. Entonces, estos estaban enterrados extramuros, tocando el muro, y eso a consecuencia de la ampliación que se hizo. Más lo que fue, porque había dos sitios en el cementerio de Hernani. En un punto concreto donde estaban enterrados los sacerdotes y otro donde estaban las fosas masivas. De hecho, en Hernani enterraron a unas 200 personas. El municipio con más enterramiento de este tipo primero es Hernani, seguido Oyarzun. Bueno, tiene usted razón. Y cuando nosotros hemos ido hace unos pocos años a inspeccionar la parte que todavía se tenía como recuerdo de donde fueron enterrados los sacerdotes, vimos que estaba todo revuelto. Nos encontramos un féretro pequeño donde ponía ML, Martín Lecuona, y GA, Gervasio Albisto. Pero bueno, en todo caso aquellos eran 4 huesos y se ve que como consecuencia de la obra, la ampliación del cementerio se desbarató. Eso ha ocurrido sobre todo en el País Vasco, porque uno se va a Palencia, donde los pueblos no han crecido mucho, o están partidos en el año 36, y las cosas están igual que entonces. Ahora, en los municipios nuestros, al haber crecido, esa cosa que eran o dentro del cementerio o extramuros del cementerio se ha desbaratado. Es la razón por la que muchas de las cosas no nos vamos a poder localizar. Eskerrik asko da noi etortziarren. Guia bukatzeko pixka bat hori. Eskerrak eman hori etortziarren, gero antzadi baitare erakusketa eta guztia durekin egin dugulako. Eguberko udalari baitare laguntza eman digulako da hori. Eta gure aldetikan, Eguberni hartzen dugu eta mazegin aldetikan, animatu jendea, datu dago anima dauzkazue jasotzen ari gara. Testigantza balin bauzkazue, datuak edo beste balima egizue edo norbait ezautzen mani guzuen norbait badakiela indikan jendea nun dagoen enterratuta edo gauza horre guztiak esateko, gortu badala jendea guztiak gauza hori guztiak ateratzeko. Eta horrekin bukatzen dugu gaurko saioa.
beste azkenengo notatxo bat esan diate emateko, urriaren 18an, larunbata, ongo da irteera bat, Morkaikunen bidez edo antolatu dena, eta izango da arratetik hasi, eta pixka bat, komunidea eta kalamua, eta hor inguruko trintxerak eta horre guztiak ikustera, eta nahi bat duzue, parte hartzeko baita. Horrengo arte.